Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en este su espacio, La Voz del Colegio Médico Dominicano, que lleva a ustedes informaciones de interés para la ciudadanía del ámbito médico y del sector salud. Bien, el domingo pasado estábamos de padre y esa ocasión se conmemoró por todo lo alto en el colegio. Todos los padres, los médicos, estuvieron acompañados de sus hijos, esposas, amigos y familiares en una maravillosa noche en el nightclub del CMD. Como pueden ver ahí, a juzgar por los sombreros típicos, fue amenizado por un conjunto típico, un perico ripiao que le puso el tono de alegría tradicional que solamente los dominicanos sabemos hacer. Y el punto culminante de la noche fue el espectáculo de las danzarinas que al ritmo de la danza del vientre sacaron a muchos de los presentes, incluso una manera muy auténtica de decir felicitaciones danzando. Nuestra felicitación, valga la redundancia, para todos los médicos que disfrutaron el fin de semana de su Día de Padres, así como a todos los padres dominicanos. El contenido de esta semana estaremos tocando el tema de la mala práctica médica con la doctora Darlene Olivo, médico que además es jurista, abogada del equipo de Plamejur. El tema también de la hepatitis, una enfermedad que está teniendo una alta incidencia a nivel mundial y en la República Dominicana con el doctor Sócrates Bautista, directivo del CMD y gastroenterólogo. Este y otros temas de interés a continuación después de nuestra acostumbrada reflexión. La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada. Schopenhauer. Como bien lo dijo Schopenhauer, sin la salud no podemos hacer nada, y es por eso que el Colegio Médico se ha abanderado de la causa del 5% por el Pacto para la Salud Dominicana. Vamos a ver algunas de las argumentaciones que el vocero oficial del CMD, el doctor Sin, ha hecho en algunos escenarios públicos. Necesitamos para la salud un 5% y orquestar lo que sería el gran pacto nacional para la salud. Toda la salud va desde el útero hasta el fallecimiento. Los médicos y médicas somos la voz de la solidaridad. El pueblo lo sabe. Sin la salud es difícil uno llevar a cabo una serie de actividades normales, cotidianas en la vida. Si mejoramos la inversión en la salud, vamos a mejorar todos los indicadores, señor presidente, incluyendo la mortalidad materna infantil. Vamos a convocar estas voluntades, vamos a acompañarle y no tenga duda, se puede. Acompáñanos por el camino al 5% por la salud dominicana. Vámonos a una pausa y regresamos con la entrevista con la doctora Darlene Olivo. Si deseas comunicarte con nosotros, solo tienes que marcar el 809-533-4602 o visitar nuestra página web cmd.org.do. Colegio Médico Dominicano, por la institucionalidad, la defensa del médico y la salud del pueblo.
Gracias por estar en sintonía. Está con nosotros en el set la doctora Darlene Olivo, presidenta de Fundemel, médico jurista del Colegio Médico Dominicano. Bienvenida, doctora. Buenos días, televidente, a los miembros del Colegio Médico Dominicano, de la prensa, a todo lo que tienen que ver o están involucrados de una manera u otra con el sector salud, al pueblo dominicano en sentido general. El tema de la mala práctica de alguna manera ha sido uno de los más tocados en las entrevistas que se le han estado haciendo al doctor Pedrocín y a otros médicos. Y en el mismo ámbito médico siempre se cuestiona la práctica del médico, especialmente en el renglón de las cirugías plásticas y trabajos estéticos. Entonces, hablando de mala práctica y el tema a propósito que es cómo el médico puede evitarla, ¿cuál es el consejo número 1? Vamos a definir el contexto. Cuando hablamos de mala práctica, hablamos de que el efecto o las consecuencias del acto médico han producido un daño o una secuela a un paciente. Eso en términos general. Y ese daño precisamente se va a producir por inobservancia de las normas y de los reglamentos del médico, en la mayoría de las veces. Otras veces, que es lo que ha traído el contexto actual en República Dominicana, se produce no necesariamente el daño per se a la negligencia y a las imprudencias del actor, o sea, del médico, sino también por causas que están intrínsecas, vinculadas directamente al acto médico. Esto no quiere decir que el médico hizo una iatrogenia, una debilidad en términos de sus conocimientos, sino que el acto médico con sí o en sí lleva ese riesgo. Es lo que en términos legales nosotros llamamos el área terapéutica. O sea, que por someterte a esto, tú estás en la posibilidad de producirse tal o cual lesión. Entonces, para esto es fundamental la información por parte del médico al paciente. Cuando usted habla de normas, ¿se refiere a los protocolos dentro de las distintas áreas? Bueno, hablamos en términos general, el protocolo es parte de ello, pero puedo decirle, y es bueno que los médicos y la población sepa, que los protocolos no son un corset para el acto médico, es una guía. De hecho, hay pacientes y hay casos que no pueden ser sometidos a un protocolo determinado porque se le podría producir un daño. Esto quiere decir que el médico tiene que tener, en base a su experiencia, a su conocimiento científico, saber qué paciente no entra dentro de un determinado protocolo. Pero para esto, además de decírselo, explicárselo al médico, al paciente y a su contexto familiar en términos general, debe hacerlo constar en el expediente o en el historial clínica. ¿Por qué no hago esto en este paciente? Y definitivamente así se va a liberar de muchas cosas. Podríamos decir entonces, doctora, que el consentimiento informado ahí juega un papel importante en el proceso de información al paciente. Sí, eso es parte fundamental, toda vez que el consentimiento informado es un derecho fundamental del individuo. Cuando hablamos de derechos fundamentales, hablamos de derechos inalienables, que nadie está sujeto a violarlo. Es un derecho en términos de que el médico va a tocar, va a tener contacto con el cuerpo de una persona determinada y solamente ese paciente tiene el derecho, la prerrogativa de aceptar o no a que yo le ponga la mano y que yo lo someta a un determinado procedimiento. Pero el consentimiento informado no tendríamos tiempo desde el punto de vista del programa para explicar cómo debe hacerse. Pero sí le puedo decir que el consentimiento informado, el médico está obligado, no es que yo quiero, no, es que está obligado porque, como ya le decía, son prerrogativas de derechos humanos, también está consagrado en las leyes adjetivas y en nuestra Constitución, toda vez que la Constitución consagra el derecho a la información y eso es parte de esto. Pero no es una información puramente al aire.
Algunos autores, inclusive la teoría del doctor Aguiar Guevara, que es uno de los doctrinarios del derecho médico de América Latina, explica que el consentimiento informado no solamente tiene que ser informado, sino legítimamente declarado. Esto quiere decir que el paciente tiene que estar conteste, haber digerido la información que el médico le va a dar. O sea, que el médico no puede hablarle al paciente en términos técnicos, sino en términos que el paciente pueda digerir esa información. O sea, que se asegure de que el paciente entienda exacto lo que el médico... Y preguntárselo, ¿usted entendió lo que yo le expliqué? Okay. Y está obligado, hasta que el paciente le diga, no, yo no entiendo, doctor, ha obligado a hacérselo en términos de la instrucción del paciente, porque tú sabes que la educación tiene que ver con todo. Entonces hay que sacar ese tiempo, exceptuando del consentimiento informado a los pacientes en estado de emergencia. O sea, cuando hablamos de un estado de emergencia, hablamos de que el paciente está afectado de una condición clínica que pone de manera inmediata su vida en juego. Entonces el médico, la ley le confiere el derecho de actuar sin tener que consentir con nadie. Asume su propia responsabilidad. Una vez terminado esto, entonces va a justificar dentro del expediente del historial clínico por qué no tuvo que tener la necesidad de explicarle al paciente lo que le iba a hacer. Podríamos decir entonces que la primera pauta para evitar malas prácticas es precisamente agotar todo el proceso de comunicación que implica el consentimiento informado. La comunicación es el arma fundamental. Hemos determinado, lo que nos dedicamos a esta problemática en América, que cuando el médico se comunica con el paciente y su entorno familiar, porque el paciente no es solo, es su entorno familiar, eso es su aspecto social, las demandas médicas definitivamente están ausentes. Y en aquellos casos que aún comunicándose, aún tomándose todas esas medidas se presentan, el médico tiene el escudo de la salvación si es sometido a un juicio dentro de los tribunales de la República. Una segunda pauta o consejo para evitar la mala práctica, o más bien yo quisiera que usted me corrija si estoy equivocada, se puede decir, ¿cómo evitar una demanda médica? Precisamente, las causas, si conocemos las causas, vamos a hacer la prevención. Y como las causas son múltiples, porque la medicina es una ciencia social, igual que el derecho. Lo único que la medicina es una ciencia humanística, igual que el derecho, porque son dos ciencias que andan juntas desde que el hombre nació o lo hicieron, como venga la teoría, que no es el caso. Pero el hombre, y en este caso, la prevención, la vamos a hacer eliminando sus causas. Como las causas son multifactoriales, vamos a buscar las causas más frecuentes que en nuestro medio, porque como le dije, la medicina es una ciencia social, además de biológica, y psicológica, y económica también. Tenemos que eliminar la causa dentro de nuestro contexto. Ok, por ejemplo, ¿cuál es la principal causa de demanda médica que los médicos deben tomar en cuenta? La principal causa número uno, que es la comunicación. Ok. La comunicación. Ahora bien, los avances que ha tenido la medicina en términos de tecnología en el siglo XXI es precisamente una de las causas que han llegado a las demandas médicas. ¿Esto por qué? Porque ya el médico, el paciente, la sociedad, cree que porque tenemos mucha tecnología ya el paciente ni se puede complicar ni se puede morir. Como le decía antes, el hombre lucha desde que nació o lo hicieron en contra de la muerte, pero jamás la he podido conseguir. Lo único que hace es que la retarda. La tecnología no se hizo para que la muerte no aparezca, va a seguir apareciendo. Es para mejorar la calidad de vida del paciente. Pero la tecnología jamás puede presentarse y el médico puede usarla fuera del aspecto humanístico. De manera que hoy, en el siglo XX, la mayoría de los medios dicen, no, medicina basada en la evidencia. Oigo mucho ese término, en la tecnología, sí. Pero eso no es conteste al marco de lo que es medicina. Basada en la evidencia, pero primero basada en el humanismo. Porque la tecnología no se hizo para destruir al hombre, al menos que no sea en las guerras. La tecnología se hizo para ayudar al avance de la medicina aplicada al hombre. Siendo así, dos ciencias humanísticas, tanto el derecho como la medicina, entonces nosotros tenemos que partir de ese contexto,
que los medios que nos dan son precisamente para ayudar, porque el médico o el objetivo de la medicina no es jamás curar a un paciente. A veces lo logra, otras veces no lo puede lograr. Lo que sí está obligado el servidor de salud es a practicar y a poner a servicio del paciente todo lo que tiene que ver con el acto de prudencia, de diligencia, de que ese paciente no se complique por omisión, porque yo estoy cansada, estoy el otro. Otra de las causas que estamos viendo, sobre todo en nuestro medio, es precisamente el conglomerado, las famosas medicina institucionalizada. Explíqueme eso, doctora. Cuando hablamos de medicina institucionalizada, lo vemos que una ley que nosotros nos dimos el lujo en el 2001, que es la 8701, no vamos a discutir esto en este aspecto, pero es una ley que ha venido a destruir lo que es la relación médico-paciente. El paciente, el médico del maletín, el médico familiar ha desaparecido y los grandes empolios han llamado a la medicina institucionalizada que ya no existe la relación propia entre el médico y el paciente en sí, sino entre el médico, el paciente y la institución. O sea, hay un intermediario o varios intermediarios. El doctor Alain Garan, que es el mejor doctrinario del derecho médico francés, explica precisamente que una de las causas por las cuales se ha aumentado de manera exhausta las demandas médicas es precisamente porque de una relación amorosa que existía, amorosa, de seguridad y de confianza, que existía entre el médico y el paciente y su entorno familiar, ha venido la infidelidad, o sea, el tercero, que es el abogado. Entonces, la bata blanca la hemos sustituido o la queremos sustituir por la bata negra. Entonces, precisamente nuestra fundación trabaja esos aspectos, porque el paciente ha pasado en lo que en términos popular diríamos el sándwich. ¿La fundación se llama Fundación Médica? La fundación que nosotros presidimos se llama Fundación Dominicana de Derecho Médico y Medicina Legal. Surge precisamente por esa problemática, porque el médico se ha apartado de la reglamentación legal, o sea, está de espalda a lo que es el ámbito legal de su ejercicio. Muchos avances científicos en términos de su ciencia, pero poco avance en términos de lo que es su contexto legal, lo que regula su ejercicio profesional. Y los abogados, entonces, también están de espalda, porque los abogados creemos que debemos de estar pendientes a que el médico falló. Precisamente, si el médico falló... Sí, porque sí, siempre se hace énfasis en que el médico falla. El médico falla, pero no siempre el médico falla. Todo esto se va a eliminar con la comunicación. Pero cuando el abogado entra, es un tercero en la relación. Entonces, el abogado también está de espalda. Vamos a ver que son dos caras de espalda, el médico y el abogado, y deben de andar juntos. Ok, tenemos algunas imágenes en pantalla de la actividad que hicimos en el Colegio Médico Dominicano, que hizo usted, doctora, como presidenta de la Fundación de Médicos Legales. Díganos ya así brevemente, me dicen que tenemos poco tiempo, ¿qué actividades tiene usted para los médicos para empoderarlos sobre este importante tema que usted nos está desarrollando acá? Sí, el objetivo de nuestra fundación es precisamente trabajar en los temas de que el médico esté en conteste, se asuma la responsabilidad en términos legales de su responsabilidad médica. ¿Hacen seminarios, talleres? Estamos haciendo en términos de congresos, seminarios, talleres, pero nuestra fundación está precisamente formada por ambos actores, el médico y el abogado, porque ambos necesitan de estos conocimientos para mejorar la condición de vida y de salud de los pacientes, que eso es nuestro objetivo fundamental, los derechos del paciente, porque como le decía, el paciente ahora mismo se está viendo como un sándwich. Yo he perjudicado dos veces. Qué buen ejemplo. Sí, he perjudicado dos veces, porque si yo cometo una mala práctica médica, entonces llevo al médico a la justicia, el abogado viene buscando resarcimiento económico a ese paciente. Pero también nosotros como médicos no podemos ponernos guapos por eso ni sentirnos resentidos, porque el paciente tiene su derecho. Y si el paciente ha sido lesionado por cualquier causa
omisión, imprudencia, impericia, lo que sea por nosotros, definitivamente que la Constitución y las leyes adjetivas le consagran el derecho de accionar en justicia. Entonces, para eso nosotros tenemos que estar preparados, de manera que si el médico hace una buena comunicación, un buen historial clínico, un buen consentimiento informado y toma todas las medidas de diligencia y de prudencia, difícilmente se va a ver en la puerta de un tribunal, y si va a la puerta de un tribunal, difícilmente será condenado, porque para terminar, creo que tenemos poco tiempo, el médico, al igual que el abogado, tiene obligación de medio, de prudencia y de diligencia, no de resultado. De manera que también nosotros, como somos bicéfalos, como yo digo, somos médicos y somos abogados en ejercicio, tenemos la prerrogativa que también el abogado, al igual que el médico, puede ser demandado por mala praxis. En este caso, por mala práctica médica, el médico, y el otro porque ha violentado las normas y la confianza en que el paciente ha depositado a los fines de que pueda ser resarcido su daño. Esto quiere decir que si el abogado no utiliza la diligencia, utilizando los recursos y el plazo que la ley le establece para incoar sus acciones, y ha contratado a un paciente y el paciente se ve lesionado o pierde una demanda por eso, también tiene el derecho de accionar contra el abogado. Cuántas cosas tenemos que siempre hablar con nuestros invitados, pero el tiempo realmente es corto. Bueno, para puntualizar lo que la doctora nos acaba de decir, tenemos el Plan Mejor en el CMD, Planes Médicos Jurídicos, que apoya a los médicos en este tortuoso proceso a veces de demandas. Acérquense, estamos al servicio de los médicos y médicas del país. Y Fundemel, gracias por estar con nosotros. Doctora, es una de las instituciones que está trabajando de la mano con el Colegio Médico para amortiguar las problemáticas que siempre se enfrentan y llegan a nosotros. Vamos a continuar ahora con el segmento CMD con la comunidad, hablando del proyecto institucional y de impacto social, los médicos y el Boulevard de la Patria. Si deseas comunicarte con nosotros, solo tienes que marcar el 809-533-4602 o visitar nuestra página web cmd.org.do. Colegio Médico Dominicano, por la institucionalidad, la defensa del médico y la salud del pueblo. El Colegio Médico Dominicano no solamente se está interesando por el bienestar de las comunidades, sino también de su entorno propio. Vamos a ver de qué se trata el importante proyecto del Boulevard Los Médicos y la Patria. Conjugando el bien común con la intención de consagrar los aportes que numerosos médicos han hecho al colaborar con causas patrióticas, el CMD se encamina hacia la realización del Boulevard Los Médicos y la Patria, con el propósito de contribuir con la educación, plasmando la participación histórica de sus grandes hombres y mujeres, al mismo tiempo de propiciar un ambiente más sano y seguro para el entorno que les rodea. En representación de la Junta de Vecinos de la Huáscar Tejeda y su zona aledaña, nosotros los comunitarios nos sentimos sumamente orgullosos en el proyecto de relanzar lo que es el paseo del Colegio Médico Dominicano, el entorno del mismo, el embellecimiento y la seguridad. Esto permitirá a que los transeúntes, tanto como estudiantes como peatones, se sientan debidamente seguros, ya que el proyecto contempla cámara de vigilancia, alumbrado del mismo, embellecimiento del entorno y la parte ambiental. Así esperamos contribuir a que este proyecto sea viable y se lleve a cabo, y pueden contar con el esfuerzo nuestro y nuestra presencia. Activando su brazo de extensión comunitaria,
contempla más que hermosear parte del paisajismo compartido con las comunidades e instituciones aledañas, beneficiar a los sectores más cercanos con parte de las iniciativas que realiza a favor de la sociedad y su conjunto. Si deseas comunicarte con nosotros, solo tienes que marcar el 809-533-4602 o visitar nuestra página web cmd.org.do. Colegio Médico Dominicano, por la institucionalidad, la defensa del médico y la salud del pueblo. Veamos ahora nuestra cápsula educativa de hoy acerca de la hepatitis C, a propósito de nuestro entrevistado, el doctor Sócrates Bautista. El virus de la hepatitis C se transmite por la sangre. Se sabe que puede sobrevivir en sangre desecada más tiempo que otros muchos virus, como el del SIDA, tal vez incluso hasta 3 meses. El virus de la hepatitis C se contagia principalmente por contacto con la sangre de una persona infectada. Cuando el virus de la hepatitis C llega a la sangre, se fija a los hepatocitos, penetra en su interior y comienza a reproducirse. Los nuevos virus formados en el interior de un hepatocito infectado salen de nuevo al torrente circulatorio, listos para infectar a otros hepatocitos. De esta forma, la infección se extiende hasta afectar a todo el hígado. Los hepatocitos infectados hacen saltar la alarma liberando unas sustancias llamadas interferones. Además, aparecen en su superficie unos marcadores que son reconocidos por los linfocitos citolíticos del sistema inmunitario. Los linfocitos se encargan de destruir a los hepatocitos infectados. Esta fase aguda de la inflamación suele cursar con pocos síntomas. Pueden desencadenar una hepatitis aguda, el alcoholismo y diversos medicamentos, así como drogas, toxinas y varios otros virus. A pesar de la naturaleza leve de la hepatitis aguda, es frecuente su evolución a fibrosis con cicatrización del tejido hepático. En esta fase avanzada de la enfermedad, las células del tejido conjuntivo reemplazan a los hepatocitos muertos. Cuando la fibrosis aumenta, se habla ya de cirrosis, que es una enfermedad grave con afectación importante de la función transformadora del hígado. El hígado presenta entonces una merma de tamaño, así como graves alteraciones estructurales y trastornos de la circulación sanguínea. Si deseas comunicarte con nosotros, solo tienes que marcar el 809-533-4602 o visitar nuestra página web cmd.org.do. Colegio Médico Dominicano, por la institucionalidad, la defensa del médico y la salud del pueblo. Como bien decíamos al inicio del programa, la hepatitis
está cobrando una alta incidencia a nivel mundial y en República Dominicana. Para hablar de ello nos acompaña el doctor Sócrates Bautista, directivo del CMD gastroenterólogo, para que nos eduque, doctor, acerca de la hepatitis. Bueno, bienvenido. Gracias, muy amable y gracias por invitarme a este tan visto programa. Recientemente vimos ahí un pequeño video educativo de lo que es la hepatitis C, que creo que es una de las más crónicas, doctor. Sí, fíjese, para hablar de hepatitis, lo primero que tenemos es que educarnos. ¿Qué es la hepatitis? Y la hepatitis no es más que la inflamación del hígado, de esa glándula que es la más grande del cuerpo humano, que es el hígado, y que tiene múltiples funciones. Entonces se divide en dos, en hepatitis crónica y hepatitis aguda. La hepatitis aguda es la hepatitis que empieza, que el paciente se pone amarillo. Muchas veces pues, se pone amarillo, a veces le da una hepatitis aguda y pasa como si fuese un proceso viral y nos damos cuenta con los análisis que realmente es una hepatitis. O sea que no necesariamente se tornan los ojos amarillos y la piel. No. Entonces, puede ser de origen viral, como puede ser de origen autoinmune, o puede ser por algún químico, o puede ser por alcohol. O sea, hay un sinnúmero de causas que pueden hacer que el hígado se inflame. Entonces, dentro de esas causas, bueno, las más frecuentes son las virales. Y dentro de las virales tenemos virus de hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis delta, virus de la hepatitis E, puede haber infección por otros virus como citomegalovirus, el virus del herpes. O sea que hay un sinnúmero de virus que pueden atacar. Ahora, ¿cuáles de esos virus son los que llevan al paciente a la cronicidad? Es lo más importante, como son el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B. Esos dos virus pueden llevar al paciente a la cronicidad y por ende puede llevarlo a la cirrosis hepática y pueden llevarlo al carcinoma hepatocelular. Entonces, actualmente, bueno, esto es una pandemia, o sea, a nivel mundial hay una gran cantidad de enfermos y que no lo saben. ¿Qué tiene la hepatitis crónica? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo una persona sabe, a propósito de eso, que tiene hepatitis? Porque creo que es muy importante, porque hay muchos que quizás la tienen por ahí que no lo saben. Mire, el 70% de los pacientes que tienen hepatitis crónica no lo sabe. Y no lo sabe porque no da síntomas. La hepatitis crónica, el paciente tiene un virus y no siente absolutamente nada. La sintomatología viene a aparecer cuando el paciente ya ha dado un paso más adelante, o sea, que un día empieza a vomitar sangre y tiene ya una cirrosis hepática instaurada y es por varices esofágicas o porque se le empieza a aumentar el vientre y empieza a tener edemas en miembros inferiores, o que de un momento a otro se le quite el apetito y empieza a crecerle el vientre abajo y le hacemos una sonografía y encontramos que tiene un cáncer en el hígado. O sea que la hepatitis B y la hepatitis C pueden llevar al paciente a lo que se llama el carcinoma hepatocelular. De manera que esas son las dos complicaciones que los gastroenterólogos más le tememos. Entonces es importante que no nos debe de pasar desapercibido en esta charla educativa a los médicos que deben de pedirle tanto la prueba de la hepatitis B como la prueba de la hepatitis C siempre a sus enfermos, a su paciente, no necesariamente enfermo, porque el screening es lo que nos puede llevar a nosotros a hacer el diagnóstico rápido y ya hay tratamiento. Digo, de hecho, siempre ha habido tratamiento, pero ya hay muy buenas noticias con el tema de la hepatitis, con el tratamiento, porque ya hay medicamentos que curan, por ejemplo, la hepatitis Qué bueno C, que dice usted eso, porque ya la curan en más de un 90% y ya esos medicamentos están aprobados. Ya las guías de hepatitis B, de hepatitis C, por ejemplo, ya cambiaron. Este año prácticamente todas cambiaron
a medida que se aprobaron estos medicamentos nuevos. Doctor, pero yo he oído en otros ámbitos que la hepatitis C no tiene vacuna, que no se cura, entonces como que unos dicen que sí y otros dicen que no. No, no es lo que yo diga ni que el otro diga, son los estudios realmente. Fíjate, vamos enfocando un poquito a la hepatitis C. La hepatitis C realmente no tiene una vacuna. Es una hepatitis serológica. Anteriormente se le llamaba hepatitis no A, no B. Eso en los años 90, 80 básicamente. En el 90 fue que el virus ya se pudo aislar. Y si bien no tiene una vacuna, pero es un virus que responde a los tratamientos. Hasta el momento nosotros estábamos dando una doble terapia, que era con una droga que se llama interferón y otra que se llama ribavirina. El interferón se inyecta semanalmente. El problema es que era como una quimioterapia, o era una quimioterapia. Sí. Hay varios genotipos de la hepatitis, o sea, genotipo 1, genotipo 2, genotipo 3. Y el genotipo 1 es el más frecuente, sobre todo en los países subdesarrollados como el nuestro. Y no solamente en el nuestro, sino en España tú encontrarás como más frecuente el genotipo 1. El genotipo 2 responde mejor al tratamiento. Entonces, en base a eso, se vio ya que con el tratamiento, con la optimización del tratamiento, nosotros podemos curar, oye la palabra que te digo, curar la enfermedad en un 40%, pero había una franja de pacientes que no nos respondía al tratamiento y esos pacientes podían ir a la cirrosis. De manera que se empezaron a investigar y encontraron algunos medicamentos nuevos que actuaban pero a nivel de la síntesis del virus, no a nivel del sistema inmunológico como eran los medicamentos que hasta el momento estábamos usando. Entonces, hay 2 medicamentos que lo estamos usando y eso eficientizó muchísimo más la curación del genotipo más difícil, que es el genotipo 1. El genotipo 2 generalmente responde muchísimo mejor. El 1 es el más difícil. Sí. Entonces, como son el telaprevil, es uno de los nombres genéricos, y el otro el vociprevil. Entonces, esos medicamentos realmente se sumaban a los 2 anteriores y la tasa de curación aumentó significativamente. Ahora bien, ya hay otros nuevos antivirales que ya actúan solo o combinados, pero no con el interferón, sino con otros antivirales, y cura en más de un 90% la hepatitis C. O sea, doctor, que dentro de 10 años vamos a disminuirla. Vamos a disminuirla, qué bueno. Si me permite, vámonos a una pausa. Regresamos en breve hablando de la hepatitis. Si deseas comunicarte con nosotros, solo tienes que marcar el 809-533-4602 o visitar nuestra página web cmd.org.do. Colegio Médico Dominicano, por la institucionalidad, la defensa del médico y la salud del pueblo. Debo decir que esta entrevista tiene lugar porque el pasado 28 de julio se celebró el Día Mundial contra la Hepatitis y estamos colaborando para ver cómo seguimos previniendo que haya menos personas infectadas con esta enfermedad. Vamos a hablar entonces de las medidas de prevención que una persona debe tomar para evitar contagiarse, doctor. Bueno, lo primero es la hepatitis B. Ya hay programas establecido a nivel universal y de hecho ha ido bajando, sobre todo en los países de mayor incidencia, con la vacunación en la niñez. O sea, la hepatitis B, por ejemplo, tiene algo muy importante y es
que puede ser transmitida por vía vertical, o sea, que la mamá puede contaminar al bebé. No es genético, es que la mamá lo puede contaminar. A la hora puede del pasar, parto. no puede pasar a través del cordón, entonces el niño nacer con la hepatitis B. Por eso es importante que los ginecólogos, sobre todo los obstetras, en el seguimiento a la madre, deben de ver si la mamá está contaminada con virus de la hepatitis B. Ya te dije que no da síntomas cuando hay cronicidad. Esa es una. Doctor, perdón, Dos, ¿se transmite a través de la lactancia? No, por vía vertical. Ok. Bien, 2. El virus B también se puede transmitir por las relaciones sexuales. O sea, el coito es otra causa. Entonces, si va a tener una relación, qué sé yo, con la novia, lo que sea, tratar de, si no sabe, tratar de por lo menos usar preservativos. Y otra es si la pareja está contaminada, entonces debe de vacunarse la persona. Eso en cuanto al B, ¿no? En cuanto al virus de la hepatitis A, que ya es cuando se produce en forma aguda, generalmente por la contaminación fecal oral, o sea, por agua contaminada, por alimentos contaminados. Entonces, ahí sí hay que, la higiene tiene que ser fundamental, ¿me entiendes? Eso de que no use su vaso, él lo puede usar, pero hay que limpiar bien y desinfectar bien. Y el virus de la hepatitis C no tiene vacuna. Ahí realmente ese no se pega básicamente en forma serológica, y después que se aisló, si bien se mantienen muchos pacientes que no saben, pero ya las principales vías de contaminación, como eran las transfusiones sanguíneas, ya prácticamente han desaparecido, porque a todo paciente que se le va a hacer una transfusión de sangre obligatoriamente, hay que hacerle las pruebas. Pero lo más importante es detectar que la persona tenga el virus. Y si la persona tiene el virus, realmente nosotros ya tenemos las herramientas como para tratar de que esa persona se cure antes de que llegue a una cirrosis o a un carcinoma hepatocelular. Una persona que detecte el virus a tiempo y que lleve más o menos una vida sana, equilibrada, buena alimentación, no ingesta de alcohol, ¿puede llegar a no morir de esta enfermedad? Definitivamente. No todos los que tienen hepatitis C, por ejemplo, y hepatitis B, van a degenerar a cirrosis. Nosotros, obviamente, ya cuando nos llega el paciente, nosotros tenemos que estudiarlo, tenemos que hacer un sinnúmero de pruebas para ver si el paciente va a responder, o es probable respondedor, o es una persona que le va a costar más responder. Para eso hay pruebas de laboratorio y hay tratamiento, como te dije, tanto para el B como para el C. Ahora, el B es muy difícil de curarlo, pero hay tratamientos que nosotros, incluso teniendo el paciente con cirrosis, nosotros le podemos dar tratamiento y el paciente, por lo menos, paramos la evolución o el germen agresor, nosotros lo frenamos, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, con el SIDA actualmente. Que si bien no lo curamos, pero hay un freno con los antirretrovirales, y esos medicamentos también se están usando para la hepatitis B y han tenido muy buenos resultados. O uno de ellos que es el Telaprevir. Qué bueno. Me preocupa en este ámbito que, aunque veo que existe en Salud Pública un programa que se llama Programa Protegido, donde se atienden personas de escasos recursos, que los medicamentos son altamente costosos. Sí, mira, ahora mismo acaban de aprobar en España la última terapéutica que está saliendo, era en 60.000 euros que le salía al gobierno, a la Seguridad Social de España. Tratar a una persona wow, por 12 semanas. Y ellos lograron llevarlo a 25.000 euros.
y lo aprobaron. Ya lo aprobaron para la Seguridad Social y creo que con el laboratorio entraron en un acuerdo. Y esto son muchos enfermos que hay a nivel global y eso definitivamente yo creo que el año que viene ya nosotros vamos a tener esos medicamentos acá y a un costo muchísimo más racional. Qué bueno. Más razonable, mejor dicho. Más razonable, sí, más asequible. Exactamente. Doctor, ¿el hígado graso tiene alguna relación con la hepatitis? No, el hígado graso generalmente es una condición que pueden tener algunos enfermos, algunos pacientes, y generalmente a consecuencia de lo que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico que no es más que el aumento de grasa a nivel abdominal conjuntamente con hiperglucemia, aumento de los lípidos, ya sea colesterol y triglicéridos. En muchos pacientes, bueno, ese síndrome lleva al paciente a que a largo plazo pueda haber un acúmulo de grasa a nivel del hígado, que es lo que se llama esteatosis hepática o hígado graso. Pero la esteatosis por sí no es una enfermedad. Ahora, ¿cuál es el problema de la esteatosis hepática? Cuando empieza a aumentar las enzimas del hígado, o sea, las enzimas del hígado empiezan a aumentar, entonces ahí cambia el nombre a lo que se llama esteatohepatitis. Entonces, la esteatohepatitis puede llevar al individuo a una cirrosis hepática o a un cáncer de hígado a la larga. Entonces, es importante darle seguimiento a esos pacientes y corregir, porque para eso no hay tampoco ningún tratamiento. Okay. El tratamiento es corregir el síndrome metabólico, que es lo que al final le lleva al paciente a que tenga esteatosis y posteriormente esteatohepatitis y bueno, de ahí desencadenará a una cirrosis o a un cáncer de hígado. De manera que es muy importante detectar los pacientes que tienen esteatosis hepática, entonces hacerle toda su batería de análisis y ver de dónde es que viene el problema para nosotros realmente detectar. Ahora, ¿de qué se mueren los pacientes que tienen esteatosis hepática? Generalmente se mueren de una complicación del síndrome metabólica, o sea, por un accidente cerebrovascular, por un infarto agudo del miocardio o por cualquier otra enfermedad que no necesariamente la del hígado. Doctor, ha sido un placer estar conversando educativamente acerca de la hepatitis. Vamos a conocerla y a protegernos, como bien decía el lema de la Organización Mundial de la Salud. Continuamos con nuestro próximo segmento. Si deseas comunicarte con nosotros, solo tienes que marcar el 809-533-4602 o visitar nuestra página web cmd.org.do. Colegio Médico Dominicano, por la institucionalidad, la defensa del médico y la salud del pueblo. Desde el ámbito del Colegio Médico Dominicano, que cumplimos 123 años ahora en agosto, siempre hemos tenido este acercamiento hacia el pueblo, sobre todo en términos de participación social. Esto ha sido una calamidad de la naturaleza y tenemos un grupo importante de jóvenes, militares entre ellos, que han estado semanas trabajando este tipo de evento, negativo de la naturaleza, y hemos venido en un acto de solidaridad a compartir con ellos y a traerle una serie de medicamentos que son importantes, sobre todo en el tiempo que ellos han estado trabajando estos aspectos como problemas de tipos visuales, por el humo, respiratorios,
la misma parte del componente, digamos, de tener el pie cerrado en calor, también se le lesiona, y hemos venido a compartir con ellos, realmente. ¿Qué tipo de medicamentos se les entregará? Fundamentalmente medicamentos que tienen que ver con lesiones en las áreas de los pies y algunas lesiones que hayan desde el punto de vista dermatológico, y si alguno tiene algún problema respiratorio, pues también vamos a servirle a través de los médicos correspondientes. Esto forma parte del compromiso social del Colegio Médico Dominicano. Sí, es correcto. Nosotros tenemos lo que se llama el brazo de extensión social y lo hemos hecho durante estos 7 meses de gestión en diferentes comunidades. Esta no escapa. El Colegio Médico Dominicano ha apostado a la unidad en lo diverso. Creemos que el país tiene suficientes problemas para no colaborar cuando hay una situación de esta naturaleza. Lo hicimos con chikungunya, lo hemos hecho con el dengue, lo hemos hecho con el cólera, y con todos los procesos que aparezcan estaremos prestos a colaborar con los hermanos y hermanas dominicanos. Si deseas comunicarte con nosotros, solo tienes que marcar el 809-533-4602 o visitar nuestra página web cmd.org.do. Colegio Médico Dominicano, por la institucionalidad, la defensa del médico y la salud del pueblo. Y siempre es grato recordar esos momentos mágicos que se dan en el escenario CMDista. Vamos a recordar en estos momentos lo que fue la premiación, el galardón Doctora Evangelina Rodríguez este año. El Colegio Médico Dominicano tuvo el honor de entregar este año el galardón Doctora Evangelina Rodríguez, máximo reconocimiento otorgado a la mujer médica de los nuevos tiempos, a 3 distinguidas profesionales de la salud por sus loables aportes en el ejercicio de la medicina, la comunidad médica y la sociedad. La Junta Directiva Nacional, a través del Secretariado de la Mujer, dirigido por la doctora Francisca Moronta, acompañó al doctor Pedro Sin para distinguir a las doctoras Herminia Enércida Peguero Bautista, Fior Padilla de Núñez y Rosanna Lugo, quienes junto a sus familiares, colegas y amigos cercanos celebraron el logro alcanzado. Para la ocasión, se aprovechó dicho escenario para valorar el papel desempeñado por las mujeres en la historia de la humanidad, dando lugar a la charla Rol de la Mujer Dominicana y su Historia, la cual estuvo a cargo de la presidenta de la Asociación de Medicina Familiar, doctora Aide Cuas. Hoy sentimos la satisfacción de que nuestra memoria histórica se enriquece con la consagración de sus nombres. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de La Voz del CMD. Será hasta la próxima.